Soy Daniel Jadwe, chileno de origen palestino, nacido como tantos otros palestinos del mundo en la diáspora. Chile tiene una de las comunidades más numerosas fuera del mundo árabe. Se dice que somos cerca de 300.000, pero somos millones repartidos por la faz de la tierra, lejos de nuestra patria, pero comprometidos con la identidad, la historia y la lucha de nuestro pueblo, de nuestra tierra, que es y será por siempre Palestina. Hola amigos y amigas de todo el mundo, marhaba, bienvenidos a esta nueva edición del programa Ventana a Palestina. Más de la mitad de la población de Gaza corre el riesgo hoy de morir de hambre, ha advertido la ONU, pero sin embargo sabemos que esto no partió el 7 de octubre. Veamos el siguiente video para ahondar más sobre este tema tan dramático. Necesitamos más ayuda, como ya se ha dicho. Estamos viendo que es posible que estemos al borde de la hambruna en esta región. Necesitan suministros médicos, pero lo primero que piden es comida y agua. Lo más básico no lo tienen. Todo el mundo sabe que la utilización del hambre como arma de guerra es un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, Israel ha estado ocupando esta estrategia para cumplir uno de los objetivos fundamentales de este genocidio, que es obligar al desplazamiento forzoso a más de 2 millones de palestinos para quedarse con una tierra, pero sin sus habitantes. Veamos, profundicemos, analicemos esta situación con el siguiente video de nuestra corresponsal en Gaza, Huda Hegazi. Según un informe emitido por UNICEF, los 335.000 menores de 5 años que viven en la Franja de Gaza corren un alto riesgo de desnutrición grave y muerte a medida que aumenta la hambruna. En las últimas semanas, al menos 10.000 de ellos sufren unos niveles de malnutrición que están atentando contra sus vidas y que se define como emacización grave, es decir, un peso muy por debajo de lo normal. Una de las principales causas de este extendido problema sanitario es la poca cantidad y la mala distribución de las ayudas humanitarias que entran en la franja. Hay poca ayuda humanitaria y poca comida. Hay un hombre que nos prepara comida de vez en cuando y le da a cada persona una cucharada de alimento. Nosotros solo pedimos que nos proporcionen al menos una comida al día, lo que sea, lentejas, frijoles, habas. No pedimos carne ni cordero, solo pedimos poder dar de comer a nuestros hijos. Hay días en los que no comemos nada porque dependemos de la caridad de algunas personas. Estamos pasando hambre. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 22 de diciembre una resolución para el envío inmediato de más ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y medidas urgentes que generen las condiciones para un cese sostenible de las hostilidades. Sin embargo, hasta este momento no se ha notado el incremento y la media de camiones de ayuda humanitaria que entra en la franja es de unos 100 camiones diarios, lo cual no cubre ni el 10% de las necesidades de Gaza. Las ayudas no son suficientes, ya que estamos hablando de un pueblo de 2.3 millones de personas. Antes entraban diariamente unos 500 camiones. En estos días están entrando entre 20 y 30 camiones. ¿Cómo van a abastecer a todas estas personas? Todo es insuficiente y no puede abastecer a esta población.
Las ayudas que entran en Gaza son recogidas por la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, para que se encargue de distribuir la ayuda entre los evacuados. Sin embargo, esta ayuda, que es insuficiente por demás, no se reparte de manera igualitaria y la mayoría es distribuida solamente en las personas que se encuentran en los colegios o campos de refugiados de esta organización. De igual modo, más del 60% de los evacuados se encuentran en lugares fuera del perímetro controlado de la UNRWA y no reciben esta ayuda. De las ayudas humanitarias solo hemos recibido una, en los 20 días que llevamos aquí, y solo consiste en comida enlatada y pan duro. Cuando vamos a preguntar por la ayuda, nos dicen que ya la recibiremos de la mezquita. Incluso el agua la tenemos que comprar con nuestro dinero. No encontramos comida, comemos una lata de frijoles en todo el día. Mis hijos me piden comer pollo o carne, pero no puedo comprarlo. Ni siquiera las lentejas las podemos comprar. Todos los días entran ayudas. ¿A dónde van estas ayudas si nosotros no las recibimos? Llevamos más de 15 días sin recibir absolutamente nada. La mayor parte de los gazatíes ya no buscan ayuda humanitaria, sino el fin de la guerra para poder volver a sus viviendas y vivir de manera digna. Aseguran que están cansados de tener que estar bajo la ocupación israelí y afirman que están dispuestos a resistir hasta lograr su libertad y poner fin a los crímenes que comete el régimen del apartheid contra la población palestina. Mi mensaje es que ojalá se acabe la guerra y la gente pueda volver a sus hogares. Nosotros no queremos ayudas, queremos que cada persona vuelva a su hogar y se reúna con sus familiares. Hay muchas familias que están separadas y están perdiendo a muchos de sus miembros, así que nosotros no pensamos principalmente en las ayudas, sino que pensamos en volver a nuestras tierras y a Gaza. El 85% de un aproximado de 1,9 millones de gazatíes desplazados se refugia en el sur, en lugares como Rafah. Debemos destacar que ni siquiera en los lugares designados por Israel, la población que allí se traslada ha escapado de los bombardeos indiscriminados. Según la ONU, Gaza ha alcanzado el nivel más crítico de catástrofe humanitaria por hambruna. El hambre nunca debería de utilizarse como arma de guerra, ya que es castigo colectivo que, además de llevar a la muerte, causa severos deterioros físicos y psicológicos para todos, pero sobre todo a los niños. Uday Ghazi, Hispan TV, Gaza, Palestina. La crisis humanitaria que está causando Israel a partir de estas acciones de limpieza étnica, de apoyo a colonos ilegales que practican a diario el terrorismo contra la población palestina y la disminución significativa de la posibilidad de ingresar ayuda humanitaria es solo una parte de una política de exterminio físico y político del pueblo palestino. Esto bajo la mirada cómplice, pero además bajo el apoyo incondicional tanto de Europa como de Estados Unidos, que no solo hacen la vista gorda, sino que además financian el genocidio a través de un sinnúmero de ayudas que contrastan con la ausencia total de la ayuda humanitaria hacia el pueblo palestino hoy. Agradecemos a Judá por este interesante reportaje desde el epicentro de esta crisis y en el próximo bloque los invitamos a conversar un poco más sobre esta estrategia de destrucción de la economía palestina que se viene dando hace varias décadas ya como una más de las herramientas para cumplir con el sueño de la limpieza étnica de toda Palestina que Israel viene usando hace más de 75 años para quedarse con la totalidad de Palestina. Ya estamos de regreso y en el presente bloque los quiero invitar a conversar con un analista internacional, escritor y periodista, especialista y un contribuyente habitual al pensamiento crítico y a la teoría de la izquierda, no solo en el país vasco, sino que además en América Latina y en Medio Oriente, con particular conocimiento del caso palestino. Quiero presentarle y dejar con ustedes al profesor Iñaki Gil de San Vicente. Buenos días, Iñaki, muchas gracias por aceptar esta invitación. Quiero partirte preguntando, antes del 7 de octubre del año recién pasado, ¿cómo Israel venía haciendo agonizar y estrangulando la economía palestina y en particular la de Gaza?
Bueno, básicamente lo venía haciendo mediante 4 niveles, 4 prácticas que, aunque cambiaban puntualmente según las circunstancias, se mantuvieron como tales desde 1948, incluso antes, cuando el despojo de tierras, el despojo de habitáculos, de casas, de domicilios, el despojo de huertos, el despojo del agua, etcétera, ¿no? Y este era el primero y sigue siendo el primero. Y esto que hacía pues que Palestina no tuviera una capacidad para mantener la producción agrícola que por circunstancias era muy buena, una muy buena producción de cereales, de frutos y de oliva, ¿no? De olivo. El primer digamos, saqueo económico. El segundo, la propia destrucción de la juventud y de la fuerza de trabajo palestina, no solamente en el plano agrícola, sino con los años en el plano cultural, ¿no? Hemos visto aquí en Europa, muchos trabajadores palestinos, por ejemplo, en sanidad, emigrantes palestinos que no podían trabajar en sanidad o en otras instancias, en las universidades, por ejemplo, muy formados en Palestina porque habían tenido formación en países como Rusia, como Cuba, como la URSS originariamente, luego Cuba, etcétera, pero que no podían trabajar en Israel y tenían que emigrar, ¿no? No podían trabajar en el ente sionista y tenían que emigrar, ¿no? Este era el segundo saqueo, un saqueo, digamos, intelectual que no beneficiaba mucho al ente sionista, pero que sí le beneficiaba indirectamente, porque luego esos emigrados culturales, científicos, etcétera, enviaban remesas económicas a Palestina y con esos impuestos, con los impuestos sionistas sobre esas remesas, se enriquecía la economía sionista, ¿no? El tercer nivel fue un nivel ya más sofisticado, que fue controlar la llegada de tecnología. La llegada de tecnología, incluso después de existir oficialmente Gaza y existir oficialmente Cisjordania, la llegada de tecnología industrial estaba controlada por el gobierno sionista y dejaba pasar lo que le interesaba y lo que no le interesaba. Lo mismo que en las exportaciones, ¿no? ¿Y eso cómo lo hacían antes de pasar al cuarto nivel, que es el concreto, el de Gaza? Eso cómo lo hacían básicamente con el colaboracionismo interno de la burguesía o de la mediana burguesía palestina, que colaboraba con el ente israelí y que tenía que pagar impuestos, ¿no? Tanto la autoridad palestina, que es una autoridad servil con respecto al imperialismo, como la pequeña y la mediana burguesía palestina totalmente corrupta, como el gobierno sionista, sacaban pingües beneficios de eso que no beneficiaban al pueblo palestino, ¿no? Esto ha hecho que efectivamente la economía palestina sea una economía de subsistencia con una capacidad apreciable, porque es un pueblo muy laborioso y que estudia mucho, se prepara mucho y se educa mucho, pero no puede desarrollar todo lo que aprende y todo lo que investiga y todos los estudios que hace. Muchas gracias, Iñaki. Le vamos a dar la posibilidad al público de que te haga 2 preguntas para continuar profundizando este tema. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jessica Romero, proyectista sanitaria, estudiante de arquitectura. Mi pregunta es, ¿cuáles son los intereses económicos en la actual guerra de Israel contra Gaza? En el año 2000 se descubrió gran cantidad de gas en el litoral, ¿no? De esa gran cantidad de gas, aproximadamente un poco más del 60% corresponde al territorio de Gaza y es internacionalmente es gas gazatí, gas de Gaza, ¿no? Gas del pueblo palestino. Eso es una de las cosas que se quiere quedar Israel, ¿no? Otra cosa que está con respecto a Palestina son la extensión de las tierras para extender los asentamientos, para extender la producción que necesita Israel. Israel, por ejemplo, apenas consigue producir aceite de oliva. Prácticamente todo lo saquea a Palestina o lo tiene que comprar, aunque a precios muy baratos, etcétera, etcétera, por la sobreexplotación, ¿no? Luego hay otro tercer factor muy importante cara al futuro, que es la pesca. El gobierno sionista está haciendo lo imposible por anular el derecho y la práctica de pesca por parte del pueblo gazatí, porque son costas
feraces, abundantes de pesca, que al gobierno sionista le interesa mucho y no puede entrar a saco. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente bombardean los barcos de pesca, con eso causan hambre y con eso esperan que cuando conquisten Gaza o metan una autoridad todavía más servil que la que existe en Cisjordania, se queden ellos con la pesca, ¿no? Y luego queda otro factor también, aparte del control, digamos, de las industrias que hay en la Franja de Gaza, es el problema del turismo. Israel está haciendo una política de promoción del turismo muy fuerte, y la costa de Gaza, de la Franja de Gaza, es una costa especialmente apta para el turismo por las aguas, por el calor, por la belleza que tiene, etcétera. ¿No? Estos, digamos, son razones económicas directas, ¿eh? Y luego hay un tercer factor que recurre a los dos, ¿no? Que es la industria militar. Y sobre todo la industria de la información, la industria del espionaje, la industria del terrorismo, la industria de especialistas en contrainsurgencia, que ahí en nuestra América la sufrís de una forma directa, aquí también en Euskal Herria, que depende de dos cuestiones, ¿no? Depende, aparte de la tecnología imperialista, no solamente sionista, sino también europea, norteamericana, porque están todas fundidas en un solo negocio, también dependen de que haya un mercado, y ese mercado necesita garantías de que Israel es una potencia suficientemente establecida y dura y sólida y capaz de mantener su coherencia económica, investigativa y de desarrollo tecnológico en esas áreas, ¿no? Y para eso la resistencia del pueblo palestino es un contratiempo muy fuerte. Necesitan aplastar al pueblo palestino, ¿no? ¿A quién va a vender ahora el sionismo esa supuesta superioridad invencible a nivel de tecnología, de contrainsurgencia, de ocupación, de represión, de exterminio, de infiltración, etcétera, etcétera, cuando ellos mismos han sido incapaces de prever y de prepararse y de responder a esta acción defensiva del pueblo palestino? Eso para el mercado de la contrainsurgencia es un serio golpe. Profesor, soy Francisco Lira, economista, y quería preguntarle, después de su interesante explicación, ¿cuáles son las repercusiones que tiene lo que está sucediendo en Palestina en la economía mundial? Tal y como está el panorama mundial actual, tal como está ese panorama, Palestina ocupa un lugar de conexión de dos grandes ejes históricos en el desarrollo de la propia evolución humana. El gran paso de la antropogenia desde África hasta Asia y Europa se hizo por ahí, y luego ha sido el eje que ha conectado la ruta de la seda con la ruta, pues prácticamente del sur al norte, lo que permitía que de África llegara a Asia, llegara a Rusia y llegara a Europa. Lo que no llegaba en barco llegaba por caravanas, llegaba pues una cantidad de oro, de esclavos, de marfil, de especias africanas, de productos africanos. Estoy hablando pues prácticamente hasta el hundimiento del Imperio Otomano, o antes también, hasta digamos cuando se desarrolló todo el eje atlántico, y cuando ya el eje mediterráneo se fue a pique porque el capitalismo ascendente desde el siglo XVI pilló el eje atlántico y pilló nuestra América para saquear nuestra América, y lo que era el eje mediterráneo, el Imperio Otomano que conectaba con China, etcétera, etcétera. Todo eso fue entrando poco a poco en declive, ¿no? Bien, eso es la historia, pero en el presente esos dos ejes se mantienen, y uno de ellos está cogiendo especial importancia socioeconómica y otro está tomando importancia socioeconómica, pero también militar, y me voy a explicar. Por dos razones muy sencillas. Basta ver los ejes de desarrollo. Oriente Medio ocupa el lugar, como lo ocupó antes, y por eso me he referido a la antropogenia. Oriente Medio ocupa el lugar de conexión de la zona este de Eurasia, pues prácticamente incluso también de la zona central de Eurasia, desde China, en la mitad de Rusia, etcétera, Irán y toda esa zona, la India, Pakistán, Afganistán, todo eso ocupa, es un eje de desarrollo, de contacto geográfico terrestre muy importante. Muy importante, sobre todo lo hemos visto a raíz del 2013 con los proyectos de la Ruta de la Seda, los proyectos de las grandes vías férreas, etcétera. Puede haber una conexión marítima que también se ha estudiado, pero
es insegura y no puede garantizarla y no puede dar abasto con la enorme cantidad de productos que se están pensando que llegarían desde Eurasia a África, desde África a Eurasia. Todo eso pasaría por Oriente Medio. Y ese Oriente Medio luego se podría diversificar hacia el oeste, se podría diversificar hacia Grecia, parte de Turquía, pero de Grecia se podría diversificar hacia la Europa, pues Rumania, Hungría, Polonia, y de ahí directamente a Italia, etcétera, etcétera. Eso hay estudios, ¿no? Y ese eje geográfico es vital. Ese eje geográfico es vital simplemente en la proyección de una parte fundamental de lo que se llama el BRIC, de lo que se llama la multipolaridad, ¿no? ¿Por qué? Porque permitiría, y es lo que quieren estas fuerzas internacionales, es lo que quieren precisamente, una red de transporte terrestre rápido, seguro, que funcionara a las 24 horas, ¿no? Y eso lo pueden garantizar también con el control del mar Índico, del Océano Índico, lo que se llama todo el problema del Indo-Pacífico, que en estos momentos, con la resistencia lógica y necesaria y justa del pueblo yemení, está en cuestión y le está suponiendo para el imperialismo y para la economía occidental un serio problema, y para la propia economía sionista con la práctica paralización del puerto de Haifa, ¿no? Bien, ese punto ahí estratégico está claro. Luego hay otro punto que también es estratégico para prácticamente todo el mundo, pero sobre todo para Estados Unidos y para Europa. ¿Por qué? Porque los dos estrechos que conectan Oriente Medio, que hacen de punto central de Oriente Medio con Eurasia y con África, más el canal de Suez, más el canal que quiere elaborar ahora, que quiere construir Israel, el canal Ben Gurion, sería, digamos, uno de los sitios, junto con el estrecho de Malaca, que está en Asia, justo junto con el estrecho de Panamá, y ojalá se pueda construir el estrecho de Nicaragua, que es una de las razones por las cuales el imperialismo quiere destruir al Frente Sandinista, porque el estrecho de Nicaragua rompería de arriba abajo el monopolio norteamericano, y justo junto con los estrechos, pues el de Gibraltar, el de Skagerrak, los de Dinamarca, etcétera. Digamos, es el núcleo fundamental, junto con esos estrechos, es el núcleo fundamental de la logística marítima, ¿no? Bien, pero la logística marítima también tiene un contenido militar, y es el siguiente. Y por eso otra vez vuelve a salir el peligro para la economía y para el poder occidental. Y la economía, insisto, no solamente en el sentido material del término de fábricas, productos agrícolas, insumos, bienes, materias primas, sino en la economía planificada ya a 15, a 20, a 30 años, a eso me estoy refiriendo, en su conexión pues con la ciencia y sobre todo tal y cual está el panorama con las fuerzas militares. Bien, para Estados Unidos y para Europa es vital controlar todo el eje que va desde la costa atlántica de Estados Unidos, que pasa por las Islas Azores, que llega a las Islas Canarias, que pasa por el estrecho de Gibraltar, el estrecho de Gibraltar, que está entre la península ibérica y Marruecos, y que recorre todo el Mediterráneo y llega a Oriente Medio. Y de Oriente Medio, por los proyectos que tenían pensados, pero se están yendo a pique, ir directamente al océano, a la zona Indo-Pacífica, que es un nombre reciente impuesto por el Pentágono, precisamente, ¿no? A la zona Indo-Pacífica, y de ahí extenderse ya hacia todo el este, hasta llegar prácticamente a Corea del Sur, pasando por India, Corea del Sur, Japón, Filipinas, Malasia, Indonesia, Australia, etcétera. ¿Para qué? Para hacer un control absoluto, un control absoluto de China, de Afganistán, de Turquía, de Irán, y luego de Rusia para arriba, ¿no? Bien, este eje central es estratégico, y para eso necesitan dominar el Oriente Medio. Muchas gracias, profesor, por haber aceptado esta invitación, y gracias por las luces que nos ha entregado. Vamos a una pausa, y en el próximo bloque seguimos conversando con la diáspora palestina de Chile. Bien, ya estamos de vuelta, y para retomar nuestras conversaciones con lo que es la diáspora palestina, hoy día hemos invitado a alguien que para mí es muy especial. Nos conocemos hace muchos años y hemos trabajado hace muchos años juntos.
Él es actor y es comunicador social, ha tenido programas de radio y tiene programas de radio hoy día hace muchos años, uno en especial, Palestina por siempre. Él es César Aboid, además algunos nos pueden haber visto más de alguna vez en el programa Sin Maquillaje. ¿Cómo estás, César? Bien, muchas gracias Daniel, por aceptar la invitación. Al contrario, gracias a ti por invitarme. Vamos a ver un video para saber un poco más de quién es César Aboid. César Aboid nació en Chile. Es actor y comunicador radial, con una larga trayectoria en ambas disciplinas. Su padre llegó a Chile en el año 1950, buscando oportunidades y reencontrarse con parte de la familia que había emigrado en 1920. Los encontró, y también a la que sería su mujer. César cuenta que en su familia siempre se habló árabe, y eran recurrentes las historias de la tierra natal. Sin embargo, y a pesar de ello, no fue eso lo que lo conectó con su palestinidad. Fue su hijo, también nacido en Chile, y que a los 13 años visitó por primera vez Palestina. Su único hijo decidió aportar a la causa de su pueblo y regresó para servir, trabajar y vivir en la tierra de sus abuelos. 2 veces ha regresado César a Palestina y pudo conocer la casa que su padre construyera. La alegría de volver estuvo siempre teñida de tristeza e impotencia ante el trato abusivo del ejército ocupante. Su profundo compromiso con la causa palestina tiene una doble razón, señala: la causa de sus padres y abuelos, y ahora la causa de su hijo. Yo sé, César, que tu familia llegó, tu papá llegó en la década del 50, después de la Nakba. Exactamente. ¿No? Y que efectivamente aquí se casó con tu mamá. Y tú naciste en un contexto que seguramente fue el inicial de toda la diáspora palestina, el de la negación, el de querer un poco dejar atrás todo y de olvidar todo, igual que un poco en mi familia, nos traspasaron poco de la causa y del sentir palestino, por lo menos en el caso tuyo y en el caso de mis padres. ¿Cómo fue? Y yo algo conozco la respuesta, ¿no? Esto de que después de saltarse una generación, la causa palestina volviera a irrumpir en la familia con la fuerza que irrumpió en la tuya. A ver, para mí fue sorpresivo en primer lugar. ¿Por qué? Porque efectivamente yo hasta hace muchos años pensé que incluso mi familia era de Jordania. Se me confundía Jordania con Palestina, y ¿cómo se llama? Anwar el Sadat, y yo decía, este es el presidente de Palestina, no es de Palestina, tenía todo un enredo. Y de repente, claro, mis padres hablaban árabe siempre, todo el día en la casa, todo el día, y de todo hablaban. Yo no capté nada, sé 4 o 5 palabras, pero con mi hijo la cosa cambió. Con mi hijo la cosa cambia por la relación con mi padre. Y también me voy a dar algo de mérito, esta camiseta no es casual. Cuando, curiosamente, yo estaba también alejado como hincha del fútbol, pero volvió Elías Figueroa, palestino, como entrenador, el año 94 a finales, y yo dije, no, tengo que volver al estadio. Si Elías Figueroa es mi ídolo. Empezamos con Javier tenía 9 años, empezamos ahí, después viajó con mi padre a Palestina. Mi padre volvió a Palestina 2 o 3 veces, y fue con él cuando tenía 12, 13 años. Y fue una cosa demasiado fuerte para él. Ahí cambió la vida de Javier. Absolutamente. Javier tenía claro que él iba a ir a Palestina. O sea, tu padre hizo con su nieto lo que no pasó conmigo. Lo que no hizo con su hijo. Por decirlo de alguna manera. ¿No? O lo que su hijo no quisiera, porque la verdad Javier volvió a Palestina, tu hijo, antes que tú. Mucho antes, por supuesto. Yo volví a Palestina a los 53 años, Daniel, hace 10 años. Y volviste precisamente para visitar a tu hijo cuando ya... que esto es una de los pocos casos que yo conozco, porque en la diáspora muchos hablan siempre del derecho al retorno, pero pocos llevan a cabo el retorno como una decisión de vida, y tu hijo lo hizo, y eso hizo que tú volvieras a Palestina. Exactamente. ¿Cuál fue la impresión cuando, entre comillas, retornaste a un lugar donde nunca habías estado? Me pasó, y ahí quiero ir a tu libro, Palestina, crónica de un asedio, lo escribiste en el 2013. Sentí la misma sensación que tú escribes en el libro. Es como que hubiese estado siempre ahí. La alegría, no fue muy grato llegar al aeropuerto israelí.
ver soldados y cosas por el estilo, que te preguntan. Fui con mi hermano la primera vez. Ahí ya estábamos los dos más o menos viejos, no nos preguntaron tanto, pero igual, que esto, que lo otro. Ya, salimos. Llegamos a Jerusalén, me acuerdo. Nos estaba esperando mi hijo. Y yo sentía, estoy en un lugar, pero lleno de historia. Lleno de historia. Fue muy emocionante y después ya me quedé un mes, igual como la segunda vez, ya empezar a ver las barbaridades que vi entre comillas como turista. Por ejemplo, las carreteras. ¿Qué es una carretera de lujo para los israelíes que estaban en territorio ocupado? Unas carreteras que Dios las perdone para los palestinos, llenas de piedra y cosas. Y ahí tú te empezás a cuestionar. Y fui valorando mucho más la opción de mi hijo. Enormemente. Decía, este compadre está acá con todo lo que significa, porque la ocupación israelí, Daniel, y tú lo sabes perfectamente, todos los días te está diciendo, ándate. ¿Para qué seguir en esto? Abandona, ándate de aquí. ¿Me entiendes? Y como tú también dices en el libro, que me acuerdo perfectamente, levantarse en Palestina es resistir. Y lo vi directamente. ¿Cómo viste que la ocupación israelí afecta la posibilidad de lo que en esta parte del mundo se llama emprender? ¿Cómo afecta el desarrollo económico? Yo tuve una experiencia muy dura en el primer viaje cuando fui a conocer el muro de la infamia, el muro de segregación, que es un muro ilegal declarado por la Corte Internacional de Justicia, cuando lo vi en el tramo que atraviesa Belén, en el bulevar, o sea, una zona comercial tremendamente rica, próspera, llena de locales comerciales, en donde pusieron el muro al medio y a 2 metros de los locales. Esos locales nunca más volvieron a abrir, nunca más volvieron a tener un cliente. Exacto. ¿Cómo lo viste? Terrible, pues, Daniel. Terrible. Pero me sorprende una cosa. Me acuerdo, visité un estadio en Ramallah, un estadio de fútbol construido por la FIFA. Créeme, Daniel, que el muro está pegado a 1 metro de la cancha. Ahí está el muro. O sea, la pelota, si sale del estadio, pasa al muro. ¿Me entiendes a lo que voy, no? Terrible. Y me sorprende, porque los palestinos tienen obstáculos todos los días, como el que tú describes. Me sorprende la alegría del pueblo palestino. La ocupación, el crimen sionista israelí no ha vencido para mí la alegría del pueblo palestino. Tienes que haber experimentado lo mismo que vi yo. En todos los lugares, un abrazo, el café, ¿no es cierto? Es maravilloso cómo el pueblo palestino tiene alegría. No lo sé. Te lo pregunto a ti yo, Daniel. ¿Cómo explicáis tú eso? Bueno, es la resiliencia. Hay que recordar siempre, yo en todos los programas creo que lo he mencionado, Palestina es una tierra cuyo pueblo ha tenido que resistir a lo largo de más de 7.000 años de historia, invasión tras invasión, solo teniendo 127 años de paz en toda su historia. Por lo tanto, es imaginable que los palestinos que estaban ahí antes de que llegara el primer invasor, que seguramente van a estar ahí después de que se vaya el último, están acostumbrados a estos golpes de la vida sucesivos, en donde otros que no son de ahí se disputan el control y la posesión de este territorio tan importante para la historia de la humanidad, y han aprendido a vivir, a reproducir su existencia y a entregar el fruto de su trabajo al resto de la humanidad en esas condiciones. La última vez que viste en Palestina, el 2015. El 2015. Ya se había iniciado este proceso, entre comillas, de aumentar la presión sobre Gaza, lo que era un objetivo, quedarse con Gaza en algún minuto y hacer desaparecer al pueblo palestino de ahí. ¿Tuviste la oportunidad de visitar Gaza? Llegué a la puerta de Gaza. En esa oportunidad viajé con mi sobrino, que ahí sí que fue brutal. En ese momento mi sobrino tenía 20 años, 20 horas, interrogatorios, 3, 4 horas, yo me paseaba, lo miraba, estaba encerrado en una pieza y seguían preguntándole. Arrendamos un auto israelí. Fuimos, llegué a la puerta de Gaza, viejo, a la puerta, había como un portón. Le dije, salieron ahí estos señores, que, oiga, ¿sabe? Le dije, vengo de Chile. ¿Cómo no voy a conocer Gaza? ¿Entiendan? Por lo menos quiero poder contar que estuve en Gaza. Ábrame la puerta. Y yo ingreso en la cabeza, miro y salgo. Créame, con usted mismo, me puede estar apuntando, le dije. Usted me puede estar apuntando para que crea que no voy a entrar y dispararme. No, déjeme mirar. ¿En qué idioma te comunicabas con En español. En español hablé. ¿Por qué ellos de dónde venían? Un argentino me hablaba. Bueno, eso está allí, por favor, pues, Daniel. No hay...
Es interesante que los que nacieron en Argentina, sus padres nacieron en Argentina, sus abuelos nacieron en Argentina, claro, sus tatarabuelos nacieron en y Argentina. tiene muchos más derechos que yo, que mi padre viene de Palestina, para estar en esa tierra. Mil veces más derechos. A mí lo que tantas veces, Daniel querido, me llama la atención, cómo el único país creado por Naciones Unidas, el único país del mundo creado por Naciones Unidas, es el que mayor veces ha violado toda la legalidad internacional. En estos días has conversado con Javier, con tu hijo. Sí. ¿Qué te cuenta de la situación actual? Estaba muy difícil. El último tiempo, tremendamente difícil. Las muertes son... Y las muertes son, por favor, la gente siempre ha hablado de lo que es la Franja de Gaza. Nos olvidamos que Palestina es una sola, es la Franja de Gaza y Cisjordania. En Cisjordania muertes todos los días. Además han tomado prisioneros a cerca de 3.000, 4.000 personas sin ningún juicio previo de manera administrativa. Pero eso ocurre siempre, pues. Pero además entiendo que casi el 80% de los empleos y de los trabajos en Palestina desaparecieron por todo lo que ha significado este conflicto, no solo para Palestina, sino que para el mundo entero. Pero si además, pues, Daniel, piensa tú que el mayor empleador en Palestina es el Estado. Si no hay trabajo en Palestina, el mayor empleador, el Estado, tiene que mantener a la gente. El Estado de Palestina tiene que mantener a la gente. Me acordé, fíjate tú que mi hijo, también muy aficionado al fútbol, me decía que él que volvió, ya es tan fuerte su tema con Palestina, que él dijo, la única posibilidad que yo vuelva a Chile es que me ofrezcan hacerme cargo de palestino. Se lo ofrecieron. Lo llamaron una vez y le ofrecieron ser el gerente general de Palestino. Y dijo que no. Dijo que no. No, yo lo conozco, el compromiso que él tiene con Palestina, pero además el compromiso que él tiene con el derecho al retorno, que es un derecho universal, irrenunciable, y que mucho se le olvida, que es parte de lo que se está discutiendo hoy día en este genocidio, ¿no? Porque Israel lo que pretende es desplazar a un territorio distinto al original donde ellos viven a 2 millones de personas ya propuestos. Pero Daniel, eso mismo lo han hablado con una tranquilidad, que se vayan al Congo, que los países árabes... desplazarlos, y la comunidad internacional no ha dicho nada. Pero en estas condiciones, Javier no ha pensado en volver tampoco. No, Javier es de Palestina, Daniel. Javier es de Palestina. De hecho, es palestino el día de hoy. No, él está allá porque él quiere hacer patria en Palestina. Y es feliz en Palestina lo que le pasa a los palestinos, por eso quieren su tierra, amén de las condiciones. A diferencia de todos los que están escapando a sus países de origen hoy día porque se sienten inseguros en un Estado que les prometió, entre comillas, seguridad y paz. Bueno, te agradezco mucho, César, esta conversación. Ha sido muy ilustrativa y espero que nos podamos seguir comunicando y conversando sobre Palestina. Perfecto. Estamos imponiendo un asedio total a Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible. Todo estará cerrado. Estamos luchando contra animales y estamos actuando en consecuencia. Los pescadores en Gaza están viviendo una verdadera y terrible catástrofe en las zonas del norte y del sur. La pesca se ha vuelto una actividad imposible. Solo nos permiten pescar dentro de un espacio de 6 millas náuticas en la zona occidental. Arriesgamos nuestras vidas para trabajar porque los buques navales de Israel nos atacan, aun cuando estamos dentro de las zonas de pesca. Nos monitorean con pantallas especiales. En un rango de tiempo de 5 minutos nos pueden disparar, secuestrar o herir. Y podemos ser arrestados por hasta 3 o 4 años. Como pueden ver allí, no hay ni una persona en el puerto de pescadores. Acabamos de ver 2 videos, uno de plena actualidad con el ministro de Defensa de Israel hablando sobre una estrategia para aniquilar al pueblo palestino en Gaza a través de un bloqueo total, donde cortar el agua, cortar la electricidad, impedir cualquier actividad económica y cualquier ingreso de ayuda humanitaria, se transforma en una herramienta para el objetivo de exterminar al pueblo palestino con la excusa de enfrentar una supuesta facción armada de la resistencia palestina. El otro video es un video del año 2015 de un pescador que ya denunciaba en esa época el bloqueo y toda la política de impedir la actividad económica en el territorio de Gaza, de tal manera de ir ahondando la dependencia forzosa
de la economía palestina respecto de la economía israelí, cosa que fue efectivamente ratificada por un informe de la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio en el año 2020, analizando un periodo de 11 años. Llegó a determinar que el bloqueo a Israel, similar a lo que ocurre con Cuba, que es un castigo colectivo, que es una acción ilegal en todo orden de cosas, uno logra entender por qué solo cuando se vota en Naciones Unidas el bloqueo a Cuba, Estados Unidos e Israel son los únicos países que lo apoyan, y es por una razón fundamental. Es una herramienta que ellos utilizan en Gaza, sencillamente para hacer lo mismo que hacen con Cuba, con el pueblo palestino. ¿Cómo funciona? Ahogar la economía, impedir el surgimiento de las actividades históricas del territorio palestino, que son la agricultura, la ganadería, la pesca, la recolección, pero también la manufactura de pequeña escala, las pequeñas industrias de tejido, ¿no? Y otras que han ido desapareciendo con una estrategia que parte de evitar el ingreso de materias primas, impedir las exportaciones, pero también separar a los palestinos en los territorios completamente aislados e imposibles de conectarse entre sí, de tal manera que las escalas de producción sean incompatibles con la escala de comercio que estas mismas poseen. Según Naciones Unidas, ya en el 2020, el 80% de la población palestina dependía directa o indirectamente de la ayuda externa, de la ayuda humanitaria, y el desempleo había subido cerca del 30% en la totalidad de Palestina, y en el caso de Gaza se acercaba al 50%, con niveles muy superiores en el segmento de jóvenes y de mujeres. ¿Cuál es el objetivo de esto? No solo el desplazamiento forzoso, sino que también la creación de un mercado de esclavos, mano de obra barata para la economía israelí, que es la principal economía en donde los palestinos, que no tienen oportunidades de desarrollar actividades en su propio territorio, tienen que ir a trabajar pagando y recibiendo sueldos de miseria, sueldos de hambre, pero en línea con lo que declaró hace algunas semanas el ministro de Turismo israelí, que decía que los palestinos tenían tres posibilidades: o irse todos de Palestina, o quedarse a trabajar como esclavos, o ser exterminados. Nada más elocuente, y a confesión de parte, relevo de pruebas. Vamos ahora a las preguntas del público. No sé si alguno de ustedes quiere hacer. Tenemos espacio para 2 preguntas. Les ofrezco la palabra. Hola Daniel, Nicolás Romero, soy director del medio Revista de Frente y he estado escuchando muy atentamente el programa, todo lo que nos señala. Y yo te quería preguntar sobre algo que ya comentaste al pasar, sobre la economía palestina, cómo se estructura, cuáles son sus ramas. También si es que existen instituciones económicas vinculadas al Estado palestino, ¿verdad? Si es que hay bancos, etcétera. Y te quería preguntar cómo todo esto se ha visto afectado desde la situación que se inicia en octubre del año recién pasado, y en definitiva cómo actualmente la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, está resistiendo a todo este ataque económico. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico, por tu pregunta. Bienvenido al programa también. Gracias por estar aquí con nosotros. Efectivamente, hoy día estamos viviendo quizá el último peldaño, ¿no? Esto es el último capítulo, el último eslabón de una política de exterminio económico que viene hace décadas. De hecho, la economía palestina no tiene derecho a tener moneda propia, lo que ya es un límite absoluto, porque solo puede operar directamente con shekels, que es la economía israelí, lo que genera una dependencia además de toda la política monetaria de la potencia ocupante, o en dinero jordano, que también tiene dificultades para circular. Hasta hace muy poco tiempo no existía banca palestina, existían algunos bancos árabes con permiso israelí para operar en los territorios ocupados, pero hoy día ha empezado a surgir una banca palestina, pero absolutamente incipiente, que todavía no logra responder ni a las necesidades de crédito, ni a las necesidades de apalancamiento de la industria, ni del pequeño comercio palestino. Además, existen otros obstáculos, como por ejemplo que toda la recaudación de impuestos la hace la potencia ocupante.
y la potencia ocupante retiene cuando quiere y cuánto quiere el dinero de los palestinos, a veces afectando incluso los dineros que tienen que llegar a los gobiernos locales, que son los directamente involucrados en la resolución de los problemas directos más acuciantes y cotidianos de la población palestina, pero también limitando el acceso a esos recursos, incluso a la ayuda humanitaria, al gobierno central, a la autoridad nacional palestina. Hay un debilitamiento permanente y sistemático que ha ido destruyendo, con honrosas excepciones, ¿no? Hay algunas ciudades que logran todavía sobrevivir, por ejemplo, del turismo, como es el caso de la conurbación de Belén, por la gran actividad de turismo, sobre todo cristiano, que llega durante todo el año a la zona, ¿no? Y especialmente en situaciones como la Pascua de Resurrección o la Navidad y otras fiestas, pero ahí hay un nicho que permite una subsistencia, pero absolutamente controlada. Un ejemplo claro, los guías turísticos tienen que tener permiso para operar de Israel y los guías turísticos palestinos no tienen permiso para entrar a Israel y por lo tanto todo aquel que llega y parte un viaje turístico desde Israel, el guía turístico israelí es el que lo lleva a toda Palestina, no pudiendo hacer lo mismo al revés. Hay un control indirecto y un intento de subordinación absoluta de la economía palestina con estos dos objetivos: impedir el crecimiento de una sociedad que además pueda financiar a su propio Estado, entre comillas, en construcción, pero también disminuir la posibilidad de que los israelíes pierdan este mercado cautivo de esclavos que trabajan por casi nada, obligados por la ocupación militar ilegal. Hola Daniel, soy Lorena Bushman. Quiero hacerte una consulta. ¿Existe alguna relación directa entre la pobreza extrema que sufre hoy día Palestina y las clases ricas de Israel? Efectivamente, es como todo el mundo. Si no hubiera pobreza, no podría haber riqueza. La riqueza se genera de pagarle a las y los trabajadores menos de lo que vale su trabajo y en algunas condiciones, como en el caso del trabajo doméstico de cuidado, no pagar nunca el valor de un trabajo que se hace todos los días y que sostiene a la sociedad toda. En el caso de Palestina ocupada, el mercado de esclavos, el mercado cautivo de esclavos a bajo precio que tiene Israel, permite tener una industria competitiva que además recibe más de 3.800 millones de dólares anuales de una inyección en ayuda militar israelí, pero que es una ayuda que, siendo militar, activa la economía completa. Y por lo tanto tenemos una industria israelí que es capaz de trabajar con ganancias mucho más elevadas que en el resto del mundo, única y exclusivamente porque tiene una precarización forzosa del mercado laboral y que tiene su principal activo, ¿no?, en este mercado cautivo de esclavos baratos que comprende y que lo constituyen las y los palestinos de los territorios ocupados. Gracias. Pero como hemos visto en el reciente video, no todos y todas son malas noticias. A la complicidad absoluta y al financiamiento que Estados Unidos y Europa le entrega a Israel para cometer este genocidio brutal, se le están comenzando a oponer los pueblos del mundo que se levantan en todas las latitudes para representar no solo su malestar, sino que su indignación
por este genocidio y hacer un llamado urgente al alto al fuego y a detener a este engendro de la comunidad internacional llamado Israel. Junto con esto, numerosas organizaciones sindicales de todo el mundo comienzan a levantarse en diversos puertos del mundo para impedir que el 90% de las importaciones que Israel recibe, que son por mar, ¿no?, lleguen a Israel, lleguen a destino, incluso logrando detener la importación de armas durante esta crisis. Ejemplos notables: el de Yemen, que ha decidido a riesgo propio, ¿no?, impedir el paso de todos los buques de bandera israelí o de empresas que comercien con Israel y que lleven insumos a Israel mientras no se termine el bloqueo a Gaza. Hay que decir que el 30% de los buques que llegan a Israel, de este 90% de las importaciones, pasan por el Mar Rojo y hoy día están sumando una cantidad increíble, no solo de días adicionales a la travesía, sino que además de un costo que está minando no solo la economía israelí, sino que la economía de todos los países involucrados. Paralelo a esto, Malasia también ha dicho entrar a este boicot, y el boicot, el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones, está haciendo un llamado mundial a no consumir las empresas que directa o indirectamente financian el genocidio a través de sus negocios. Acá tenemos una imagen de las empresas que están involucradas, faltan algunas notables como el café Starbucks, y por lo tanto estamos haciendo un llamado en el mundo porque tenemos fresca la imagen de cómo el boicot al apartheid sudafricano jugó un rol fundamental para desmantelar esta negra página de la historia de la humanidad. Les agradezco a todas y a todas su presencia hoy en este programa y los invito a seguir este programa Ventana a Palestina. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos en el próximo episodio.